Dios, ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día estamos dando la bienvenida como ministerio de oración a la familia. El matrimonio es sagrado para el Señor. Y es por eso que en este día te damos la bienvenida a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves de las 5 a las 6 se está llevando la familia. Y es por eso deseamos de todo corazón que el Señor edifique ese hogar y esa casa. Queridos hermanos, bienvenidos seas. Como matrimonio y como ministerio nos acercamos ante la presencia del Padre, pidiendo al Señor su bendición. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia. Quisiéramos en este día consagrar este tiempo de oración a la familia. Es sagrado para el Señor el matrimonio. Y es por eso que deseamos, hermano querido, que en tu hogar cada día se haga el culto familiar. Ese es el propósito de este ministerio, que el Señor dé gracia en las oraciones del matrimonio. Que Dios nos enseñe cada día y nos dé la sabiduría para saber guiar y gobernar un hogar, que es lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Recordemos que somos mayordomos y que tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos o dejamos de hacer. En este día Dios nos va a hablar a través de versículos, personajes bíblicos. Lleva la palabra de Dios, querido hermano. Entre menos palabras humanas sea la palabra de Dios la que habla. Quisiéramos consagrar, Sergio, este tiempo de oración, que el Espíritu Santo sea el que gobierne y el que dirija el ministerio, y que Dios dé gracia en ese hogar, en esa familia, que tanta necesidad hay en este tiempo, querido hermano, de cobertura, de protección, de liberación. Vamos a hacer la oración en este momento, a postrarnos ante sus plantas. Si no puedes arrodillarte, dobla rodillas espirituales. Padre amado, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, rogando ante todo, Señor mío, que no tomes en cuenta la indiferencia, que no tomes en cuenta el pecado,
que no tomes en cuenta, Señor mío, esa ligereza. Te rogamos que como padres nos perdones. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestra vida esté en armonía contigo. Rogamos la presencia sagrada del Espíritu Santo para que Él dirija nuestro hogar. Él nos enseñe cada día a conducir nuestra casa. Señor, rogamos por los matrimonios afectados, los matrimonios que están pasando división, y ruego por cada uno de ellos. Palabra, Señor mío, que edifique y que dé gracias, Señor, que ese hogar esté cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por el ministerio de oración. Estamos llevando, querido hermano, la palabra de Dios y está en el libro de Samuel, primera de Samuel 1:10. Y de lo que se va a tratar en este día, el tema sembrando con lágrimas. Y aquí vemos una oración, hermano, que tantas oraciones, hermano, hacemos cuando hay un quebrantamiento, una humillación. De nuestros ojos vienen lágrimas. Y es porque el Espíritu Santo está tratando en el área espiritual. Dice el versículo de primera de Samuel 1:10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Queridos hermanos, esas lágrimas y esa oración trajo una bendición. Por eso de lo que vamos a hablar en este día, hermano querido, sembrando con lágrimas. Cada vez que busquemos al Padre Celestial en oración, llevemos esa súplica. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y hemos derramado lágrimas de tristeza, de impotencia y de ansiedad? Y es de eso de lo que vamos a hablar. Vamos a oír lo que nos dice el Señor acerca de esas lágrimas que trajeron gozo porque se sembraron, hermano, en una oración. Y es de lo que vamos a hablar en este día, Sergio, sembrando con lágrimas. Lleva lápiz y papel, querido hermano, porque Dios nos está hablando a través de su palabra. Sergio, cuánto Dios nos habla cuando estamos en oración, con un quebrantamiento y con esas lágrimas que llevan tristeza e impotencia. Y de eso se va a hablar en esta hora para la familia, el culto familiar. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es la que nos ministra. La palabra de Dios, hermanos, es la que pone ese cimiento de fe, de esperanza, de consuelo. Es por eso, hermanos, que nos tenemos que basar en un escrito está, para escuchar la voz de Dios. Y en este tema en especial, que en este día traemos, el Señor nos va a hablar a todos aquellos que por alguna circunstancia estamos afligidos, estamos adoloridos, para los sufrientes, para aquellos que no tienen esperanza, para los abandonados, para los que se sienten solos, para los que se sienten desechados por la sociedad, para aquellos que padecen una enfermedad tal vez crónica, para los necesitados, para todos aquellos hermanos que están derramando de sus lágrimas en oración, pidiendo a Dios una solución a su necesidad. No parece lógico decir que son felices los que lloran, pero para entenderlo hay que tener en claro que las lágrimas son efectos de diferentes causas. Una triste noticia, un dolor físico, un dolor moral, tal vez una gran alegría, una manifestación de arrepentimiento, un perdón concedido o un perdón que hemos otorgado. Cualquier otra causa puede ser un motivo, hermanos, de un quebrantamiento de nuestro corazón. Pero para el mundo natural, para el mundano, es un síntoma de debilidad. En algunas ocasiones hemos escuchado de que el padre corrige al hijo y desde su niñez se le dice que los hombres no lloran. Simplemente porque son hombres, no deben de llorar. El adversario, hermanos, actúa de diferentes maneras, distorsionando lo que la palabra de Dios nos dice.
que nosotros no podemos dominar nuestros nuestros afectos espirituales. Porque si mora el Espíritu de Dios en nosotros, el llorar, hermanos, no es un síntoma de debilidad. Es todo lo contrario. Es un síntoma de fortaleza. Para el creyente es la fuerza que lo une a Dios, porque Dios es misericordioso y porque Dios cumple lo que Él ha prometido. Y esto, hermanos, no lo decimos nosotros. Esto lo dice la palabra de Dios. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 5, y el versículo número 4, la Escritura lo dice muy claramente y nos da una bendición a aquellos que nos humillamos en oración junto con el lloro, con el clamor, con el lamento. Mateo capítulo 5, versículo 4, la Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra de Dios, hermanos, en su primer párrafo nos da una bienaventuranza. La palabra bienaventurado en el idioma griego es la palabra macareos. Y la palabra macareos significa bendito o feliz. Es importante, hermanos, que nosotros analicemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando nos dice bienaventurados los que lloran, la palabra de Dios, por su traducción al griego, quiere decir bendito o feliz el que llora. Es decir, los que manifiestan su tristeza, los que manifiestan su dolor por alguna circunstancia en específico. Pero hay un mensaje de consuelo para los que lloran. Porque después de que la palabra de Dios nos dice que son felices, que son bienaventurados o que son benditos los que lloran, lo dice porque nos da la causa el por qué. Y la Escritura lo dice muy claro, dice, porque ellos recibirán consolación. Ahí es donde podemos diferenciar lo que el mundo piensa acerca de lo que es llorar y lo que el cristiano debe de pensar, lo que Dios nos dice, lo que es el lloro. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y no se equivoca, es específica. Los que lloran, hermanos, son por un motivo en el cual nuestra humanidad se desahoga, porque son causas, hermanos, de un dolor espiritual. Quebrantamos en el lloro y en el lamento es porque espiritualmente, hermanos, nos sentimos con una necesidad buscando el consuelo de Dios. Por eso la Escritura dice, porque ellos serán consolados. Así que, hermanos, el consuelo es un alivio a la pena o a la necesidad que muchas veces nos oprime. Es por ello, hermanos, que espiritualmente el llorar, el quebrantarse, el derramar lágrimas, estamos dándole un alivio a nuestra espiritualidad, hermanos, porque el Señor va a traer un consuelo a nuestras lágrimas. No hay un motivo por el cual Dios, hermanos, no pueda responder a un corazón contrito y humillado. Por eso la Escritura nos da una bienaventuranza para los que lloramos. Tenemos que tomar ejemplos bíblicos y vamos a tomar el ejemplo supremo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en su humanidad Él lloró más de una vez. La palabra de Dios nos enseña que antes de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní, con ruegos y súplicas y un gran clamor y lágrimas de Jesús, se dirigía al Padre. Esto está escrito aquí en el libro de Hebreos, en capítulo 5 y el versículo número 7, donde la Escritura dice, el cual en los días de su carne, hablando de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, al Padre Celestial,
fue oído a causa de su temor reverente. Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, en su humanidad, Él derramaba de su alma porque Él sabía, hermanos, que Él iba a pagar por un pecado que Él no había cometido, sino que iba a pagar por los. En esas últimas horas de vida de nuestro Señor, Él sintió la carga, sintió la opresión del pecado. Y ahí es cuando Él va ante el Padre, como era su costumbre, pero en esta ocasión la Escritura dice que eran ruegos y súplicas. Y aparte de eso era un clamor, pero también la Escritura dice que con lágrimas Él oraba ante el Padre y Él intercedía para que el Señor lo fortaleciera para pasar ese trago amargo. Las lágrimas, hermanos, vienen ligadas a una vehemente súplica a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, cada uno de nosotros oramos por alguna necesidad imperante en nuestra propia vida o en la vida de nuestros amados o por alguna circunstancia en especial y derramamos nuestra alma ante Dios? Muchas veces, hermanos, nos sentimos impotentes porque se acaban las palabras de nuestra boca. Y cuando sea eso, hermanos, su espiritualidad que está necesitada de un consuelo divino, derrama lágrimas. Pero estas lágrimas, hermanos, van a traer una cosecha. Por eso estamos considerando el tema de sembrando con lágrimas. Porque cada lágrima que usted derrama, clamando a Dios, suplicando a Dios por alguna necesidad, esas lágrimas, hermanos, son guardadas por el Señor. Son vistas, escuchadas y son reservadas por el Señor. Y esas lágrimas están registradas en su santo registro. Es por eso, hermanos, que el llorar, hermanos, es una necesidad de nuestra alma. Quitémonos de la mente, hermanos, esa condenación que nos dicen que el llorar no es de hombres. El llorar, hermanos, es de un cristiano comprometido y como lo decíamos anteriormente, es la fuerza que nos une a un Dios misericordioso. En el libro de San Juan, en el capítulo 11, el versículo 33, la Escritura nos narra otro pasaje donde también Jesús llora. Juan 11:33, la Escritura dice, Jesús entonces al verla llorando, ¿a quién se está refiriendo? A María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor Jesús se conmovió a ver las lágrimas de María, no las lágrimas de los judíos, porque las lágrimas de los judíos eran lágrimas fingidas. Ellos, con tal de mostrar una espiritualidad que no sentían, ni un dolor que no sentían, lloraban para hacerse notorios ante los demás, y Cristo lo sabía. Y el Señor Jesucristo llora por esa actitud negligente, por esa actitud hipócrita. Pero sin en cambio, cuando ve a María y a sus familiares llorar, nuestro Señor en su humanidad se conmueve. Se conmueve a ver esas lágrimas, porque ellos sentían con un dolor en su corazón. En el versículo 34 y 35 de aquí de San Juan 11, la Escritura sigue diciendo, y dijo, ¿dónde le pusiste? Hablando Jesús a María. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y la Escritura dice, Jesús lloró. En su humanidad Jesús fue conmovido por el dolor humano y lloró con los afligidos. Su corazón compasivo y tierno se conmueve hacia los dolientes. Llora con los que lloran y se regocija con los que se regocijan. Cuando usted llora, hermanos, por un motivo en el cual su alma se está derramando por alguna necesidad, buscando el consuelo de Dios, el Señor Jesucristo, hermanos, está con usted. Y así como lloró
con María y con Marta. El Señor llora con usted cuando usted derrama de su corazón por alguna necesidad que usted tiene. El Señor llora cuando usted llora. ¿Por qué? Porque nos ama y porque en su humanidad sintió el dolor, en este caso, por la pérdida de un amigo que así consideraba a Lázaro. En estos tiempos, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido una pérdida de un ser querido? Es un hueco, hermanos, que físicamente queda, pero sin en cambio la promesa es de que Jesús nos consuela, Jesús está con nosotros. Y estas lágrimas que hemos derramado, hermanos, van a traer una cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? La esperanza de la resurrección. Por eso es que ninguna lágrima, hermanos, para Dios pasa desapercibida, porque traen promesas de consuelo y de alivio en el tiempo de Dios. Si usted está pasando por esa situación de que perdió a un ser querido, un amado, un esposo, una esposa, un hijo, cualquier familiar, y usted siente ese hueco en su corazón, hermanos, tenemos la esperanza de que cada lágrima que usted ha derramado van a traer una cosecha. Y la cosecha es, hermanos, la resurrección. Es por eso, hermanos, que debemos de confiar y debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús se conmovía, nosotros, hermanos, nos tenemos que conmover, pero no por egoísmo, sino porque necesitamos del consuelo de Dios para que Él nos alivie de ese pesar, para que Él tome esa carga, hermanos, y Él sea, hermanos, quien venga y quien seque nuestras lágrimas. Aquí en Lucas capítulo 13, versículo 34, Jesús, al ver a Jerusalén de lejos, lloró por ella, pero hubo un motivo. Vamos a leer esa parte de la historia, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo también llora. Lucas capítulo 13, versículo 34, la escritura dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, hermanos, era el símbolo de la nación de Israel, que sería la portadora de la salvación al mundo. Pero ellos, hermanos, hicieron su elección. Dios les dio la oportunidad, pero ellos eligieron rechazar al Salvador. Y no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron. Por eso la Escritura dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aun cuando se les había dado muchas oportunidades para que ellos permanecieron en su necedad. Tal vez, hermanos, nosotros estemos viviendo esa misma situación. Así como la gallina, y nos pone esa ilustración, a sus polluelos debajo de sus alas los protege, los cuida, les provee. Así somos los padres con nuestros hijos. ¿Cuántas veces les aconsejamos no hagas esto y lo hacen? ¿Cuántas veces les dirigimos ve por acá y van por otro lado? Tal vez, hermanos, en su inmadurez, y esto no es justificación, pero tal vez en su inmadurez, hermanos, por ver las cosas tan fáciles, se les hace fácil también el tomar decisiones equivocadas. Y cuando vienen, hermanos, una situación apremiante, vienen también las consecuencias. Por eso Jesús lloraba viendo a la ciudad, como tal vez nosotros lloremos, hermanos, por un hijo que se ha ido del hogar, por una hija que ha tomado una decisión incorrecta, por un padre que ha abandonado su casa, por un marido irresponsable que no cumple con sus deberes, por ver a un mundo, hermanos, que se está consumiendo ante tanta maldad. O sea, hay muchas situaciones, hermanos, que nos quebrantan el corazón. Y Jesús llora. Jesús llora, hermanos, por ver nuestra condición de incredulidad, por ver nuestra condición de rechazo,
porque no nos dejamos cobijar por la protección divina, así como el padre, así como la gallina protege a sus polluelos, el padre protege a a sus hijos. Sin embargo, hermanos, en ocasiones son los mismos padres que no se preocupan por proteger su hogar. Y este descuido causa lágrimas. Veamos el caso de David, que sale de la ciudad sin dejar protegido su hogar. Y esta es otra situación, hermanos. Así como Jesús lloraba porque la ciudad lo rechazaba, de esa misma manera, hermanos, muchas veces los padres, por no proteger su hogar, vienen situaciones adversas que cuestan lágrimas. Vamos a leer aquí en 1 Samuel capítulo 30 y el versículo número 3, donde la escritura dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Después de un viaje de 3 días en el cual David había salido de su ciudad, regresa a su hogar, pero se encontraron con una escena de desolación como la que hemos leído. El enemigo aprovechó su ausencia y su descuido de no haberla protegido y fue saqueada y quemada. Y sus mujeres e hijos fueron cautivos por el enemigo. La escritura sigue diciendo aquí en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿A usted le ha pasado eso? Que es tanto, hermano, su clamor, es tanta su necesidad, es tanto el vacío que usted siente por alguna situación, que hay un momento, hermanos, en que sus lágrimas ya no salen. Usted ya no más clama, pero sus lágrimas ya no salen porque se secaron, porque fue tanto el dolor que usted siente, hermanos, que sus ojos ya no dan para más. Y eso es lo que le pasó a David y a sus hombres. Lloraban tanto, hermanos, porque ellos sentían una responsabilidad, porque no habían protegido su hogar. Ellos habían salido, pero su hogar quedó desprotegido. Vino el ladrón, los saqueó y se los llevó. Ellos regresan, hermanos, y ven todo desolado y todo destruido y anhelan el hacer regresar a su esposa, a sus hijos, a su hogar, hermanos, pero ellos se humillan hasta que les faltaron lágrimas. ¿Y saben cuál fue la actitud de ellos? Vamos a leerlo aquí en el versículo número 6 de 1 Samuel 30. Después de haber llorado hasta que les faltaban lágrimas, fíjense cuál fue la actitud del pueblo y cuál fue la actitud de David. Y David se angustió mucho, porque él se sentía el responsable, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, el pueblo, hermanos, quería tomar una revancha, porque sentían un hueco de lo que el ladrón había robado y le cargaban la culpa a David y lo querían apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Esa era la salida, esa era la solución que ellos buscaban. Dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí está la diferencia. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David, hermanos, en esta situación hizo lo que no hizo al principio. No protegió su hogar, no se preocupó por su casa, no se preocupó por su familia. Salió, vino el ladrón y saqueó su casa. Pero en esta oportunidad, después de que pasó toda esta situación, hermanos, David hizo lo que debió de haber hecho al principio, para evitar derramar lágrimas de amargura, de rencor, para evitar derramar lágrimas de dolor. Tuvo que pasar por esta experiencia para que él mismo comprendiera que el proteger a su hogar es la primera necesidad del hombre antes de salir.
Y esto le costaron a él lágrimas, y no solamente a él, sino a los hombres que afectó. Por eso a él le hacían responsable, hermano, de lo que había sido causado. Esta es una enseñanza donde la Escritura nos dice, hermanos, que con lágrimas nosotros debemos de sembrar, aun y cuando nuestros hijos, hermanos, se rebelen en contra de uno. Pero mientras tenga uno la autoridad que Dios nos da como padres responsables y mientras nuestros hijos estén bajo nuestro cuidado, tenemos la obligación, hermanos, de orientarlos, de corregirlos, de instruirlos. En algunas ocasiones, hermanos, debemos de reprender los errores que cometen. Todo esto es con amor. No es ni con malas palabras ni con golpes. Para evitar derramar lágrimas de dolor, hermanos, tenemos que aprender de lo que hemos leído y tenemos que seguir el consejo de Dios. Por eso, hermanos, estamos considerando este tema de sembrando con lágrimas. Amén. Aquí vemos el caso de David, querido hermano. Por descuido, su casa fue saqueada. Descuidó, querido hermano. ¿Cuántas veces en el hogar se pierde, querido hermano, el deseo de buscar a Dios? Solo lo hacemos cuando la situación está fuerte. Por eso este día, hermano querido, estamos llevando el culto familiar. Que el culto familiar, querido hermano, no sea gobernado por las circunstancias, ni por un día de mucho trabajo. No descuidemos la oración, hermanos. No dejemos de orar en un día de mucha actividad, porque al hacer esto, estamos mostrando a nuestros hijos que la oración tiene poca importancia. Y tú muchas veces dices, mi hijo no quiere orar, por el ejemplo que se da, hermano. El culto familiar está establecido por Dios. Dios desea tener una relación con el hombre y la mujer. Desea que el cimiento de ese hogar sea Cristo Jesús. Aquí vemos el caso de David, querido hermano. El pueblo quería apedrearlo por el daño que causó. ¿Cuántas veces en el hogar, hermano, vemos las cosas ya más apremiantes? Y es cuando vamos y buscamos al Señor. Muchas veces se ofende a Dios, hermano. No oramos, pero cuando me pasa algo, estoy congregándome, ayunando, buscando la palabra de Dios. Eso habla de que en esta urgencia voy a orar porque ahí Dios me va a oír. Si llevamos una vida permanente de oración, el Señor te va guiando, te va dando sabiduría para saber guiar, hermano, tu hogar. Somos mayordomos, hermano, de los bienes de Dios. Recordemos, hermano, que los hijos son de Dios. Gran estima el Hijo de Dios. Hermano querido, en este día se está llevando sembrando con lágrimas. Ten la seguridad, hermana, hermano, padre de familia, madre, estés orando con lágrimas, suplicando. Esas lágrimas, hermano, las tiene el Señor y son oraciones que contestan. Por eso dice que sembramos con lágrimas y vamos a recoger con alegría. Esas lágrimas se convertirán en gozo y en paz, porque lo que vas a recoger es lo que suplicaste a Dios. Posiblemente estás pidiendo por tu hogar, por un hijo que esté esclavizado a las adicciones, por un esposo que está indiferente al matrimonio, que te ha faltado el respeto, que te trata con ironía, con indiferencia, con golpes, que ya no hay amor, que no haya respeto. Y tú estás orando para que Dios cambie ese corazón. Incluso estás derramando tu corazón. Dios está oyendo esa súplica y esas lágrimas van a traer una recompensa. Pero no descuidemos, hermano, el culto familiar. Oremos como padres. Oremos con los hijos. Pidamos a los hijos que también estén orando en el hogar unos por otros. Donde hay división, hay que pedir a los hijos, ora por tu hermano, tú ora por él. Que se muestre, hermano, el amor y el perdón en el culto familiar. Por eso estamos llevando en este día, sembrando con lágrimas, Amén. y de lo que estamos hablando es que a través de un sufrimiento, de una oración, y esa oración va a ser derramada con sufrimiento de lágrimas, el Señor siempre promete oír toda oración. Así es. Amén. Tal vez, hermanos, exista incredulidad acerca de lo que las lágrimas
de un corazón sincero Amén. por alguna situación que esté pasando en específico, puedan llegar ante Dios. La palabra de Dios, hermano, nos da promesa. Y nosotros todas las promesas las creemos por fe, las vivimos por fe y las reclamamos por fe. Vamos a leer un texto, hermanos, donde la palabra de Dios es convincente, donde la palabra de Dios no deja lugar a la duda o a la incredulidad para creer que lo que Dios nos ha prometido, Dios lo cumple. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios está atento a nuestro llanto. Cada lágrima sincera que derramamos por una causa justa, Dios la guarda. Vamos a leer lo que dice la Escritura. En el Salmo número 56 y el versículo número 8, la Escritura dice, y aquí está hablando el salmista, dice, mis huidas tú has contado. Por mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Y luego hace un cuestionamiento. ¿No están ellas en tu libro? David, hermanos, había sufrido persecución. Por eso dice, mis huidas has contado. Porque él había sufrido persecución de sus adversarios, de Saúl que le quería dar muerte y de situaciones complicadas que se le presentaron en su vida, como las suyas y las mías. Nosotros hemos sido señalados, injuriados, tal vez nos han levantado testimonios falsos o hemos tenido situaciones complicadas por alguna situación en específico. A eso es a lo que se está refiriendo, que el Señor ha visto, hermanos, nuestro sufrimiento. Esa es la conclusión. Cuando David decía, mis huidas tú has contado, se está refiriendo, hermanos, que el Señor ha visto nuestro sufrimiento. Y luego la Escritura dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Ahora, tanto lloró David, hermanos, que él lo ilustra, que sus lágrimas estuvieran guardadas en un redoma. Un redoma, hermanos, es una vasija, es un odre, donde tienen en la parte inferior es ancha y en la parte superior es delgada. Y ahí, hermanos, está ilustrando David y le está pidiendo a Dios que sus lágrimas sean depositadas en su redoma. Cada lágrima que derramamos, Jesús las toma, por lo que dice la Escritura, y las pone en su redoma. Pero luego la Escritura nos aclara cuál es el redoma de Dios. Dice, ¿no están ellas escritas en tu libro? O sea, el redoma de Dios, hermanos, donde Él registra cada lágrima sincera que hemos derramado, las escribe en el libro de memorias. Ese es el redoma de Dios. A nosotros nos ponen la ilustración de un odre o de una vasija, donde deposita ahí el Señor las lágrimas de cada uno de sus hijos. Pero esta ilustración nos lleva a lo que significa, y lo que significa es el libro de las memorias. En el libro de las memorias, hermanos, está registrada cada acción sincera, entre muchas otras cosas, las lágrimas que derrama el cristiano están ahí registradas. Y en el día que nos presentemos ante la presencia de Dios, ese libro también va a ser abierto. El libro de la vida, el libro de los pecados, el libro de memorias. Y ahí en ese libro de memorias, hermanos, van a estar registradas cada lágrima que usted derramó. Por eso, hermanos, que una oración sincera junto con el lloro, con el clamor, con el lamento, Dios las junta, Dios en su redoma y las pone ante la presencia del Dios divino. O sea, qué promesa, hermanos,
donde a nosotros nos da esa esperanza de que no es inútil, hermanos, de que nosotros estemos orando y llorando, porque así nuestra alma nos está conmoviendo. No deje usted de orar junto con su lloro por la necesidad que tiene, por su enfermedad, por sus hijos, por su familia, por su esposo, por su matrimonio, por el mundo en general. Tenemos que estar orando, hermanos, y cada lágrima que usted derrame están escritos en el libro de memorias o en el redoma de Dios que permanece delante de la presencia divina. La Biblia, hermano, nos presenta muchos quebrantamientos y vamos a mencionar unos y vamos a estudiar otros. Pero recordemos, hermanos, las lágrimas del apóstol Pedro. Cuando Jesús les dice que él iba a padecer y que iba a ser sacrificado, Pedro, con ese carácter que lo caracterizaba, se levanta y le dice, no, Señor, yo permaneceré contigo hasta el fin. Y Jesús le dice, de cierto te digo, Pedro, dice, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y cuando cantó el gallo por segunda vez, Pedro ya lo había negado y él recuerda de las palabras de Jesús. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 72, donde Pedro, hermanos, es conmovido por las palabras de Jesús. Y cuando pasa esta situación, él recapacita y se acuerda de lo que Jesús le había dicho. Marcos 14, 72, la escritura lo dice. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Se da cuenta, hermanos? Un Pedro que era un hombre impetuoso, que era un hombre con un carácter fuerte, porque así la Biblia lo muestra, que era un hombre que siempre quería estar por delante y que siempre quería ser el que se notaba ante los demás. Dios trató con él, con su carácter. Y por más que él prometió que estaba él junto con Jesús en las buenas y en las malas, Jesús lo reprende y le dice lo que estamos leyendo. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y cuando pasó esto, ¿qué es lo que hizo Pedro? Lloraba. ¿Y esas lágrimas de qué eran? Motivo de qué eran. Esas lágrimas demostraban a él, hermanos, realmente cómo él era. Esas lágrimas le mostraban que él no tenía dominio propio. Esas lágrimas demostraban, hermanos, que más que sus palabras, hermanos, estaban sus acciones. Es por eso que él estaba llorando. Recordemos las lágrimas de Pablo. Pablo se conmovía, hermanos, cuando él escribía a la iglesia de Corintios, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y la escritura dice que con lágrimas en los ojos escribía sus epístolas. Recordemos el caso de Jeremías. Jeremías lloraba y lloraba por los pecados del pueblo, pidiéndoles que se convirtieran de sus malos caminos. El caso de Isaías. Isaías promete que Jehová enjugará toda lágrima. Y vamos a leerlo aquí en Isaías, capítulo 25 y el versículo número 8, donde la escritura nos da esa promesa, como el profeta le daba esa promesa al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 25 y el versículo número 8, la escritura lo dice. Destruirá la muerte para siempre. Esta es una profecía y es una promesa. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, porque Jehová Dios lo ha dicho. Vamos a enfatizar en ese párrafo, enjugará Jehová el Señor
toda lágrima. La palabra enjugar quiere decir limpiar, quiere decir secar. El Señor nos va a consolar, hermanos, por cada lágrima que derramemos delante de su presencia. Y Él mismo, hermanos, la va a limpiar. Por eso dice, enjugará de sus rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Nos va a limpiar, nos va a dar un consuelo, una esperanza. Por eso la Escritura, hermanos, nos dice que Dios está atento, hermanos, a cada lágrima que nosotros derramamos. Por eso es que el sembrar con lágrimas, hermanos, te tiene su recompensa. Recordemos el caso de Ezequías. Ezequías en su oración, hermanos, también es contestada, porque el Señor le dice, he visto tus lágrimas y he visto tu dolor, dice, y he aquí que yo te sano. Eso está escrito en Isaías capítulo 38 y el versículo número 5, donde la Escritura le da esa promesa, porque él estaba sufriendo en su cuerpo. Isaías capítulo 38 y el versículo número 5. La Escritura dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, que dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Una vez más, hermanos, la palabra de Dios nos afirma de una manera categórica que el Señor está presente en cada lágrima derramada sinceramente ante su presencia. Hemos leído cómo la Escritura nos dice que Él las deposita en su redoma ante la presencia de Dios. Hemos visto por la Escritura las promesas que le da a sus apóstoles, que le da a sus profetas y que nos da a nosotros, el pueblo de Dios. Y en este caso Ezequías, que tenía una enfermedad de muerte, y en su lecho de muerte, la Escritura dice, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Se da cuenta cómo va unida la oración a las lágrimas? Por eso decimos, hermanos, que derramar de nuestra alma también es derramar de nuestras lágrimas, porque esa es una acción natural de nuestro espíritu que así lo reclamo. Ya no es una cuestión humana, orgánica, porque muchos lloran sin razón alguna. No, estamos hablando de las lágrimas espirituales, de lo que el espíritu pide para que se desahogue esa carga que nosotros tenemos en lo espiritual. Y esas lágrimas que son derramadas, Jesús, hermanos, las toma, las guarda en su redoma, pero también nos da la promesa. He oído tu oración y visto tus lágrimas. En este caso a Ezequías le da un lapso más de vida, pero a nosotros nos da una vida mejor, nos da una vida eterna. Ahí es donde debemos de poner nuestros ojos. No necesariamente nos tiene que dar más tiempo de vida física, sino que nos promete la vida eterna. Y ahí es donde debemos de nosotros poner nuestros ojos. En estos tiempos, hermanos, hemos visto, nosotros que visitamos hospitales, cómo vemos a la gente, hermanos, ya en sus últimos suspiros, donde ellos ya no se pueden manifestar y vemos cómo su vida se les está escapando. Y lo único que nosotros podemos hacer es darle estas promesas, que pongan ellos su esperanza, que pongan su fe en lo que la Biblia promete, en la vida eterna, porque esta vida es pasajera. Si usted, hermanos, padece alguna enfermedad crónica o está en una situación difícil, orgánica, lea usted estos versículos, hermanos, y tome estas promesas. Estamos sembrando, hermanos, para el futuro. Recordemos también a Jesús cuando se compadece por la viuda de Naín. Esta viuda había perdido a su esposo y tenía un solo hijo, y ese hijo había caído enfermo y había muerto. Jesús va y lo resucita. Eso está escrito en el libro de San Lucas, en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Y estos textos, hermanos, son los que nos hacen a nosotros
reflexionar y que nos hacen poner nuestra esperanza en todas las promesas que Dios nos permite, nos promete, por eso es que lo estamos leyendo. En el libro de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 12 y 13, la escritura lo dice. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, Jesús, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella muchas gentes de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor se compadece de nuestro dolor, cualquier sea nuestra circunstancia, cualquier sea el motivo por el cual nuestra alma está quebrantada, cualquier sea el motivo de derramar lágrimas, hermanos, el Señor las está depositando en su redoma y las pone ante la presencia del Padre. Ya explicamos lo que significa el redoma. El redoma, hermano, no es otra cosa más que una vasija donde Dios ahí deposita sus lágrimas y las pone ante la presencia del Padre, pero eso significa que sus lágrimas, hermanos, están registradas en el libro de las memorias. Y así, hermanos, podemos seguir leyendo muchos otros ejemplos bíblicos acerca de cómo Jesús nos da esa esperanza, ese ánimo, ese consuelo, ese alivio, porque Jesús, hermanos, llora con los que lloran. Se goza también con los que gozan, porque también hay otro tipo de lloro, el de gozarse en el Señor. Aquí en el libro de 1 Samuel, capítulo 1 y versículo 10, que fue con el versículo que empezamos, aquí estamos viendo la historia de Ana. Ella con amargura de alma. O sea, analicemos las palabras. Dice con amargura. Ella se sentía, hermanos, que nada la podía consolar. Ella se sentía aislada. ¿Por qué? Porque ella había sido señalada por Penina, la otra esposa del Cana, con el que estaba casado y con el cual no podía ella tener hijos. Y ella, con esa amargura de alma, hermanos, oró a Jehová y lloró abundantemente. Es por eso que la misma Escritura nos dice que toda petición para Dios de cualquier necesidad, Dios, si es su voluntad, la cumple. En este caso, Ana pedía por un hijo y Dios se lo dio. Así que, hermanos, hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice, hemos tratado de ilustrar con ejemplos bíblicos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de sembrar con lágrimas. El sembrar, hermanos, es para cosechar. Y el sembrar con lágrimas, ¿qué vamos a cosechar? Esperanza, consuelo, alivio. Muchas cosas vamos a cosechar, pero sobre todo, hermanos, debemos de estar confiados en que esas lágrimas que usted ha derramado o que está derramando son guardadas en el redoma de Dios. Y volvemos a insistir porque está escrito. Y son puestas ante la presencia divina de nuestro Padre. Así que, hermanos, que el llorar, hermanos, es una manifestación de nuestro espíritu que nos fortalecen en la unidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Si has derramado lágrimas en tus oraciones, si has buscado el rostro de Dios con quebrantamiento, querido hermano, espera recibir la siembra generosa del Señor. Se siembra, hermanos, con esas lágrimas en la oración y Dios se compadece. Dios tiene compasión de aquel. Dice, tuvo compasión de esa viuda. Y el Señor tiene compasión de las madres, de ese padre que está llorando, de ese centinela que está cuidando el hogar. No dejemos, hermano, de la oración. No dejemos de buscar la presencia del Señor en el culto familiar. Anima, querido hermano, a tus hijos a que juntos estén orando como familia. Vamos a suplicar en este momento por el hogar, la familia, que lo que hemos oído, que ese consuelo que da el Señor a través de su palabra, esa palabra germine en nuestros corazones y en este día sea un bálsamo para ti que has llorado,
que estás pidiendo al Señor ese favor inmerecido. Vamos a suplicar en este momento su bendición. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos presentamos ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, con la fe y la confianza de que hemos escuchado tu voz. Tu palabra dice, pide y te daré, busca y hallaréis. El que pide recibe y el que busca halla. Y esa es la fe que venimos a dejar en el trono de la gracia y de la misericordia. Señor, deseas que en ese hogar esté tu presencia. Deseas que sea el cimiento tu palabra en esa casa. Te rogamos, amado Señor, que estorbes el plan del enemigo, que permitas que ese padre, esa madre, al escuchar tu voz, Señor, su corazón sean conmovidos a misericordia. Presentamos a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y rogamos que también su corazón sea movido a misericordia y que ellos busquen de tu presencia. Te ruego por las lágrimas, el sufrimiento de los padres, y rogamos por los hogares afectados. Te suplico que edifiques hogares, que edifiques familias. Da gracia en ese padre, da gracia en esa madre, que están orando y suplicando tu ayuda y tu bendición. Bendice, Señor, el matrimonio, bendice a nuestros hijos y pone el deseo de buscarte cada día. Oramos ante ti para que tu palabra sea el cimiento, sea el pilar para ese hogar. Gracias te doy, Señor, por cubrir nuestros hogares, nuestros matrimonios. Y te rogamos, Señor, que despiertes cada día el espíritu de oración y de gracia. Alabo y bendigo tu presencia y te rogamos una bendición especial para todos los hogares, especialmente esas lágrimas y ese dolor que se han dejado, Señor, en esa redoma. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Que Dios bendiga y edifique cada día hogares y familias. Bendiciones. Amén.